Para continuar, vamos a continuar con la doctora Geraldina Castillejos, reumatóloga, con estudios en doctorado en medicina en la Universidad de El Salvador, médico especialista en medicina interna por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, especialista en reumatología por el Instituto Nacional de Cardiología, doctor Ignacio Chávez de la Ciudad de México, y ella en esta ocasión nos va a hablar sobre las manifestaciones neurológicas de las enfermedades reumatológicas. Buenas tardes. No sé qué pasaba aquí. Quiero dar las gracias a la Sociedad de Neurología por invitarme a participar en este congreso. A cambiar un poco de tema. El tema que me han asignado a mí es un tema bastante amplio. Básicamente comprende un amplio espectro de síndromes, es casi como hablarles de todo lo que han oído desde ayer y ahora, enfocado en reumatología, ya van a ver más adelante. El señalador no funciona, comprende, hay un amplio espectro de síndromes neurológicos que pueden verse en las enfermedades reumáticas y que puede comprometer cualquier parte del sistema nervioso, sistema nervioso central, periférico, incluso el sistema nervioso autónomo. En algunos pacientes este puede ser la manifestación inicial y en esos casos a veces es hasta más difícil establecer la relación con la enfermedad reumatológica. Conocer su asociación, como les decía, es bien importante para poder establecer un diagnóstico correcto y de esa manera poder hacer un abordaje diagnóstico adecuado y poder dar un tratamiento adecuado. Como ven, estas son las manifestaciones neurológicas que podemos ver en las diferentes enfermedades reumáticas. Como les decía, es la neurología completa, ¿verdad? Sistema nervioso central, periférico, pueden haber cualquier tipo de problemas focales, difusos, desmielinizantes, polineuropatías, o sea, y también afección del sistema nervioso autónomo. O sea, es demasiado amplio, vamos a tratar de enfocarnos en algunas cosas más importantes. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos cuando tenemos un paciente con una enfermedad reumática y manifestaciones neurológicas? En primer lugar, tenemos que saber definir, y no siempre es fácil, si estas manifestaciones neurológicas son parte de la enfermedad reumática o es una asociación de enfermedades, una enfermedad neurológica producida por otra causa o es parte de las manifestaciones clínicas de la enfermedad reumatológica. ¿Verdad? No siempre es fácil, como vamos a ver más adelante. Y de esta manera, si nosotros logramos establecer la relación, podemos orientar mejor el tratamiento y dar un tratamiento adecuado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En primer lugar, tener la sospecha clínica. Hay un problema neurológico, definir qué tipo de problema se trata. Tratar de llegar a un diagnóstico lo más acertado posible, no siempre es fácil. Ver si está relacionado o no, o se debe a otras comorbilidades, además de la enfermedad reumática, poder definir un tratamiento y tratar de evitar el daño que estos problemas neurológicos pueden dejar en nuestros pacientes. Como les decía, es un tema sumamente amplio. Todo esto que ven aquí son todas las enfermedades reumáticas que de alguna u otra manera, alguna puede dar alguna manifestación neurológica, algún problema neurológico. Desde problemas tan simples como un túnel del carpo que puede dar la artritis reumatoide, hasta problemas sumamente complejos como accidentes cerebrovasculares, convulsiones, psicosis. Entonces, como ven, es sumamente amplio. Vamos a enfocarnos en lo que vemos más frecuentemente. Como todos sabemos, pues el lupus, que es lo que vemos más frecuentemente, el síndrome antifosfolípidos, el síndrome de Sjögren y un tipo de vasculitis que se llama vasculitis asociada a ANCA, que son los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo. Comenzando con las manifestaciones neurológicas del lupus. Ustedes saben, el lupus es el prototipo de la enfermedad autoinmune. Es una enfermedad crónica, sistémica, multisistémica, que puede dar un amplio espectro de manifestaciones clínicas, ¿verdad? Cualquier órgano puede estar afectado, dentro de ellos pues el sistema nervioso. Se han reportado porcentajes variables de manifestaciones neurológicas de lupus, o sea, del lupus, lo que se conoce como lupus neuropsiquiátrico.
Y han sido reportadas frecuencias tan variadas como de entre el 12 al 95%, o sea, un amplio espectro de variabilidad ahí. Esto se debe a que depende del diseño del estudio, de lo que se haya incluido o no como manifestación neurológica. Usualmente se incluyen problemas comunes como ansiedad, cefalea, trastornos del humor. Entonces, revisando ya varios estudios, se ha visto que en realidad de todo este porcentaje de frecuencia, aproximadamente un 30 a 40% de estos padecimientos neurológicos sí están relacionados con la enfermedad, o sea, con el lupus. Y para complicar un poco la cosa, en casi la mitad o un poquito más de los pacientes, el problema neurológico puede ser la manifestación inicial, ¿verdad? Y sí se ha visto que en los pacientes con lupus puede ser la manifestación inicial y que lo más frecuente es que los síntomas neurológicos se presenten en los primeros 2 años de diagnosticada la enfermedad y que a medida que él tiene más tiempo de evolución de la enfermedad, se considera que puede ser más raro y que puede estar relacionado con otros problemas como enfermedades comunes, comorbilidades o tratamiento o efectos secundarios de algunos medicamentos. Entonces, como les decía, tenemos que tratar de definir, y ese es el reto que es el más difícil la mayoría de las veces, si esta es una manifestación primaria del lupus o se debe a otra enfermedad asociada. Algunos pacientes pueden ser diabéticos, pueden ser hipertensos, pueden tener algún proceso infeccioso, pueden tener dislipidemia o algo que pueda también causar síntomas neurológicos. Entonces, lo importante de hacer el análisis y el abordaje de estos pacientes es tratar de definir si es parte de la actividad de lupus o no, porque de eso depende mucho el tratamiento que nosotros vamos a indicar. Obviamente sabemos que los problemas neurológicos pues pueden traer consecuencias serias, entonces es importante actuar rápido, tratar de definir, trabajar en equipo para poder definir el tratamiento y evitar daños y secuelas en nuestros pacientes. Pueden aparecer cuando el lupus está activo y hay una manifestación neurológica, es como a veces uno se siente más seguro de decir, bueno, sí, es parte de la actividad del lupus, pero pueden presentarte síntomas neurológicos cuando el paciente no tiene activo el lupus, o sea, en periodos que nosotros decimos de remisión o de lupus inactivo. Y entonces a veces, por eso les digo, no sabemos, bueno, ¿será que se ha reactivado el lupus y ha dado algo neurológico o es otra comorbilidad que está asociada? El Colegio Americano de Reumatología ha definido 19 síndromes, o sea, de nomenclatura de los síndromes neurológicos asociados al lupus. Como ven, es desde 1999, pero eso ha dado la pauta y ha facilitado como tratar de orientarse en buscar qué estudios hacer y qué identificar si es o no parte del lupus. Ustedes ven aquí la gran variabilidad de problemas neurológicos que podemos tener en los pacientes con lupus. El sistema puede afectar el sistema nervioso central y periférico. Pueden ser manifestaciones en el sistema nervioso central, manifestaciones difusas o focales. Y es tan variado como, por ejemplo, aquí pueden ver desde una simple cefalea hasta procesos más severos como un accidente cerebrovascular o un déficit cognitivo, psicosis, convulsiones. O sea, no podemos hablar de todos estos síndromes, pero quizás quería hacer alguna observación en relación a síntomas comunes como una cefalea, porque me pueden decir, ¿y cómo sé yo si la cefalea es o no es parte de un lupus? ¿Verdad? Es un padecimiento común en la población, tanto la cefalea como la ansiedad, por ejemplo, los déficits de concentración. Entonces, ¿cómo podemos hacer para saber si esta cefalea es parte o no del lupus? Se ha visto que en la mayoría de pacientes con lupus la cefalea no es parte de la actividad del lupus. Es un poco porcentaje de pacientes en el cual sí amerita un estudio especial una cefalea. ¿Cómo vamos a saber esto? Se trata como una cefalea en una persona sin lupus, o sea, los signos de alarma que nos pueden hacer pensar que sí es una cefalea que puede estar como parte del lupus. ¿Qué signos de alarma? Primero, aquellos inicios súbitos puede ser cefalea tensional o cefalea tipo migraña. Un inicio súbito de una cefalea tipo migraña en una persona
mayor de 50 años, que se asocie con otros déficits neurológicos, o se asocie con fiebre u otros síntomas de alarma, ese tipo de pacientes sí amerita que se hagan estudios especiales enfocados en el síntoma cefalea. Como les decía, hay síndromes desmielinizantes, convulsiones, todo eso que tenemos que trabajar, como les decía, en forma conjunta para poder ir definiendo si son parte o no de la actividad del lupus. Entonces, un poquito en relación a la patogenia del lupus, del lupus neuropsiquiátrico, es importante y se trata de distinguir en qué vías o qué vía patogénica es la que está más involucrada. Se ha visto que en los pacientes con lupus pueden haber dos vías por las cuales se pueden producir manifestaciones neurológicas. Una es la que se conoce como la vía isquémica o trombótica, y la otra es la vía inflamatoria, que se llama también autoinmune, aunque las dos cosas son de origen autoinmune. Entonces se sabe que hay producción de autoanticuerpos, lo que difiere es el tipo de autoanticuerpo que va a estar involucrado. Por ejemplo, en la vía inflamatoria, que se mencionan estos dos anticuerpos, antiperribosomal y antineuronal. Entonces se afecta, hay un proceso inflamatorio involucrado que afecta la barrera hematoencefálica, y esto produce al final los síntomas neurológicos que pueden ser focales o difusos, ¿verdad? Y en la vía isquémica, en la cual se mencionan como más importantes los anticuerpos antifosfolípidos, que son los que predisponen a formar coágulos o trombosis. Entonces es una vasculopatía asociada a trombosis, y que, para que vean, nos pueden producir casi los mismos síntomas, ¿verdad? Focales y difusos. Entonces siempre es importante tratar de diferenciar, tomando en cuenta que para complicar más la cosa a veces están combinadas las dos vías, ¿verdad? Tenemos componente inflamatorio y componente trombótico en un buen número de pacientes con lupus. Y en relación a esos autoanticuerpos, vea la gran cantidad de autoanticuerpos que se han investigado, se han estudiado y se han descrito, ¿verdad? O sea, utilidad clínica difícilmente van a tener. En primer lugar, aparte de que les dijera yo un anticuerpo antinuclear o un anticoagulante lúpico, que son exámenes que podemos tener en corto tiempo, los demás son exámenes, primero, que no están estandarizadas las pruebas, que no es fácil realizarlos en cualquier lugar y que no nos podemos esperar 2 semanas a tener el resultado de un anticuerpo para tomar decisiones terapéuticas. Se han hecho unas relaciones con estos tipos de anticuerpos y las manifestaciones neurológicas. Por ejemplo, las anticardiolipinas y el anticoagulante lúpico sabemos que son los que predisponen a trombosis, entonces se asocian a accidentes cerebrovasculares. Procesos, además de eso, uno cree que solo pueden dar procesos trombóticos, pero también se ha asociado incluso a trastornos del movimiento como corea, convulsiones, cefalea, estados demenciales. Incluso se ha descrito la demencia multiinfarto asociado al síndrome antifosfolípidos también. El antiperribosomal, que se asocia con psicosis y convulsiones. Esto es una manera global, no se cumple, o sea, el antiperribosomal no está en todos los pacientes, sino que siempre hay un porcentaje que sí, otro porcentaje que no, pero se ha visto que cuando está presente predispone más a psicosis y a convulsiones. Y aquí ven otro tipo de anticuerpos, que pues, algunos que no los realizamos acá, pero se ha visto asociado a los problemas desmielinizantes, el antiacuaporina 4, y asociado a procesos desmielinizantes como la neuromielitis óptica. En relación al abordaje diagnóstico que vamos a hacer a estos pacientes, o sea, no podemos decir, mire, le voy a dejar todo este montón de exámenes, tenemos que tener un abordaje racional de lo que vamos a hacer. O sea, si sospechamos, si tenemos convulsiones, estados confusionales, sospechamos algún proceso infeccioso, está indicado la función lumbar para excluir infección, una resonancia magnética, un electroencefalograma para confirmar la presencia de convulsiones. Si tenemos trastornos autonómicos o polineuropatías, pues los estudios que nada menos ahora en la mañana dieron una charla acerca de los estudios de velocidad de conducción nerviosa, electromiografía, para poder categorizar el problema neurológico al cual nos estamos enfrentando, si es una polineuropatía, si es una miopatía. Las tomografías, como les decía, estudios adicionales, por ejemplo, si queremos excluir una causa
de estos problemas. Por ejemplo, podemos tener pacientes con lupus y diabéticos, y podemos tener encefalopatía urémica, podemos tener diabetes descompensada, hiperglicemia, hipoglicemia. Entonces, todo eso tenemos que cubrir todo ese espectro de posibilidades para poder decir si esta manifestación neurológica es parte de la actividad del lupus. Aquí pueden ver más, ¿verdad? Todo lo que los estudios que están indicados de acuerdo a la manifestación clínica que tenemos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a enfocar entonces el tratamiento de estos pacientes? En primer lugar, tenemos que definir bien el evento neurológico al cual está presente. Eso lo hacemos en base a la evaluación clínica, ver si podemos definir desde el principio si es parte de lupus o no, o si es combinado, o sea, están ambas patologías participando en esta manifestación. Ya vimos las pruebas diagnósticas que podemos hacer. Y entonces, ¿cómo vamos a enfocar el tratamiento? Si logramos identificar dentro del lupus si es la vía trombótica o isquémica o la vía inflamatoria, eso nos puede ayudar a definir el tratamiento que vamos a dar. Bueno, en primer lugar, sabemos que tenemos que tratar las comorbilidades. Si el paciente es hipertenso y no está controlada la hipertensión, compensar la glucosa en los diabéticos. El tratamiento sintomático, si es un evento convulsivo, pues tratar los anticonvulsivantes, ansiolíticos, antidepresivos, dependiendo de la manifestación clínica, y ya tratando específicamente el lupus o la enfermedad de base. Si logramos identificar y diagnosticar que se trata de un evento trombótico, pues el tratamiento va a estar enfocado a anticoagulación en estos pacientes, antiagregantes plaquetarios. En relación a los anticoagulantes nuevos, se ha visto que cuando hay problemas arteriales, trombóticos arteriales, estos anticoagulantes nuevos, o sea, no previenen la retrombosis arterial, entonces lo que está indicado es el uso de warfarina, o sea, el anticoagulante convencional. Y si tenemos que predomina la vía inflamatoria, pues sabemos el uso de glucocorticoides, la dosis va a depender de la gravedad de la situación, puede ser pulsos de metilprednisolona o dosis altas de prednisona oral, combinado con lo que se conoce como ahorradores de esteroides, los inmunosupresores, que pueden ser azatioprina, ciclofosfamida, micofenolato. En algunos casos severos podemos llegar a utilizar medicamentos biológicos como el rituximab, que es el anticuerpo monoclonal contra el linfocito CD20, y el belimumab, que es el único medicamento nuevo de los que se ha hecho específicamente para el lupus, pues no hay estudios suficientes para saber si funciona en estos pacientes. Ese es un anticuerpo contra anti-BLyS, el factor estimulador de los linfocitos B, y hay un medicamento que está en fase de estudio que se llama anifrolumab, que es para bloquear el interferón, que es como un poco el sello también de los pacientes con lupus. Como les decía, en un buen número de pacientes coinciden los dos procesos, tanto inflamatorio como isquémico, entonces tenemos que combinar ambos tratamientos. Bueno, pasando ya al síndrome antifosfolípido, porque por cuestión de tiempo no podemos ahondar mucho. El síndrome antifosfolípido, creo que muchos de ustedes lo conocen, puede ser secundario al lupus, pero también existe el síndrome antifosfolípido primario. Sus manifestaciones clínicas más importantes son los eventos trombóticos, arteriales o venosos recurrentes y la morbilidad del embarazo, o sea, las pérdidas fetales recurrentes, asociado a la presencia de los anticuerpos antifosfolípidos. Son tres los que se utilizan frecuentemente: el anticoagulante lúpico, las anticardiolipinas IgG e IgM y la antibeta-2-glicoproteína 1, IgG e IgM. Entonces, se necesita criterio clínico y criterio serológico para el diagnóstico de síndrome antifosfolípidos. Entonces, las manifestaciones neurológicas de este síndrome podemos relacionar con eventos isquémicos cerebrales. Las más frecuentes, que se ven en aproximadamente el 20% de pacientes, son los accidentes cerebrovasculares, los ataques isquémicos transitorios. La migraña se ha descrito como un componente, manifestación importante en estos pacientes, la migraña, y se ha hablado también un poco de la demencia vascular multiinfartos. Las migrañas con criterios de gravedad, ¿verdad? Menos comúnmente podemos ver
los accidentes cerebrovasculares embólicos. El síndrome antifosfolípido puede causar valvulopatía mitral, o sea, la endocarditis de Liebman-Sacco. Se ha visto también una endocarditis que produce microtrombos en las valvas de la válvula mitral, y esto puede lanzar pues trombos al cerebro. También se puede asociar a epilepsia, demencia vascular, corea y, un poco más raro, pero se ha descrito en estos pacientes la mielitis transversa. Y como les decía, la demencia multiinfartos se ha descrito también en estos pacientes, que son microinfartos cerebrales debido a la trombofilia que tienen estos pacientes. Esta es una foto clínica de un paciente con síndrome antifosfolípidos, lo que se conoce como livedos reticulares. Y se los menciono porque es un signo clínico que el doctor Hughes, que es inicialmente se llamaba síndrome de Hughes, el síndrome antifosfolípido, él decía que para él esto se debería de considerar patognomónico de síndrome antifosfolípidos, ¿verdad? Entonces, porque es una vasculopatía en la piel, que ustedes pueden ver aquí, dentro de los nuevos, la revisión de los criterios del síndrome antifosfolípido ya se incluye en algunos dominios, porque ahora es más complicado los criterios. Entonces se llama esta livedo racemosa porque estas lesiones son secundarias a una microangiopatía trombótica en la piel. Y aunque les parezca, dicen, no, en la piel, esto es indicación de anticoagulación con warfarina, ¿ya? Porque dicen, bueno, ¿y cómo voy a anticoagular solo porque tiene esas lesiones en la piel? Porque esto puede predisponer a que lo mismo suceda aquí arriba en el cerebro. Entonces, ¿qué cosas importantes de puntualizar en el síndrome antifosfolípido? De los anticuerpos que revisamos al principio, el anticoagulante lúpico se considera que es el que más predispone a trombosis, igual también a morbilidad obstétrica, ¿verdad? Y de accidentes cerebrovasculares. La presencia de triple positividad, o sea que nos enfrentemos a un paciente que tiene anticoagulante lúpico, más anticardiolipinas, más antibeta 2, los riesgos son todavía mucho más altos, ¿verdad? Y el tratamiento es importante porque en estos pacientes, sobre todo si hay un evento neurológico o un proceso trombótico arriba, es una anticoagulación de por vida, o sea, permanente, con warfarina y muchas veces asociado con antiplaquetarios con aspirina, ¿verdad? Claro, la heparina en las fases iniciales del tratamiento. Pasando ya a la otra patología que vamos a ver ahora, el síndrome de Sjögren. Esto también es una enfermedad autoinmune, crónica, sistémica, inflamatoria, que su característica es que produce inflamación de las glándulas exócrinas, glándulas lagrimales y glándulas salivales primordialmente, lo que trae como consecuencia la disfunción glandular y da los síntomas característicos del síndrome de Sjögren, que son sequedad de ojos y sequedad de boca, o sea, seroftalmía y serostomía. Estos son los principales síntomas del síndrome de Sjögren. Es una enfermedad más frecuente en mujeres, una edad un poquito mayor que la que vemos en lupus, que es en mujeres jóvenes, ¿verdad? Y como un montón de enfermedades autoinmunes reumáticas, puede dar también dentro de sus manifestaciones extraglandulares, además de dar artritis o problemas pulmonares, puede dar también manifestaciones neurológicas. En un 4% de los pacientes se ha visto que puede dar afección del sistema nervioso central y hasta en un 20% del sistema nervioso periférico. Como ven, es una gran cantidad de manifestaciones que puede dar, no siempre es fácil atribuirlo a eso porque algunos dicen, en algunos estudios reportan que las manifestaciones neurológicas, sobre todo las que afectan el sistema nervioso periférico, aquí he señalado las más frecuentes, que es la neuropatía de fibra pequeña o fibra y la neuropatía axonal sensitivo-motora, que en algunos estudios dicen que hasta en más del 90% pueden ser la manifestación inicial de un síndrome de Sjögren, o sea que con el tiempo puede aparecer ya los síntomas glandulares y que difícilmente creo yo que un neurólogo va a pensar en un síndrome de Sjögren cuando tiene una neuropatía si no tiene ningún otro síntoma, ¿verdad?
Entre otros que ponemos aquí, la neuromielitis óptica y esclerosis múltiple se consideran enfermedades asociadas al síndrome de Sjögren y no parte del síndrome de Sjögren. Aquí pueden ver la distribución característica de las neuropatías del síndrome de Sjögren y una paciente con una mano caída como consecuencia de estas neuropatías. Pasando ya a las vasculitis primarias, las vasculitis que mencionamos anteriormente, que son las vasculitis ANCA positivo. La vasculitis en general es un grupo heterogéneo de concusiones, o sea, en cualquier parte del organismo hay un vaso sanguíneo, ¿verdad? Y el común denominador de estas patologías es la inflamación de la pared vascular. Ustedes pueden ver aquí el infiltrado inflamatorio alrededor del vaso y cómo se pierde la arquitectura del vaso y obviamente el daño al tejido involucrado. O sea, como pueden ver ahí, puede afectar, como sabemos, cualquier órgano, cualquier tejido. Como consecuencia, las manifestaciones clínicas que vamos a tener van a depender del órgano, de donde se encuentre el proceso vasculito, en qué órgano, en qué sistema. Entonces, dependiendo de eso y del tamaño del vaso afectado. De hecho, la clasificación de la vasculitis se hace en base al tamaño del vaso afectado, que puede ser desde la aorta hasta los capilares pequeños, ¿verdad? Las que nos interesan ahorita por los procesos neurológicos es la vasculitis de pequeños vasos, asociado a los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo. Entonces también la mayoría de enfermedades autoinmunes son más frecuentes en nosotros las mujeres, desafortunadamente. La edad también es mayor que en los pacientes con lupus, por ejemplo, y en estos casos lo que se produce una inflamación de lo que conocemos como vasa nervorum, ¿verdad? Los vasos que nutren el nervio y trae como consecuencia el daño al nervio afectado. Entonces hay una degeneración axonal de la fibra nerviosa secundaria a un proceso isquémico por la inflamación vascular. Las manifestaciones neurológicas que se han descrito más en la vasculitis son la mononeuritis múltiple. De hecho, cuando uno tiene pacientes con mononeuritis múltiple a repetición, siempre se le enciende el foquito de la vasculitis. Una polineuropatía distal sensitivo motora y plexopatía. ¿Cómo vamos a tratar a estos pacientes? Pues el tratamiento sintomático, sobre todo cuando se trata de fibras pequeñas que son difíciles de… Básicamente solo tratamiento sintomático se puede dar, pero sobre todo en la vasculitis, por ejemplo, que es un proceso inflamatorio vascular. En estos casos sí tenemos que dar corticosteroides para parar el proceso inflamatorio y asociarlo con inmunosupresores. Dependiendo de la gravedad del caso, vamos a seleccionar si lo damos ciclofosfamida, la azatioprina o últimamente se está usando bastante el micofenidato de mofetilo en las enfermedades reumatológicas con muy buenos resultados. Y en casos graves, pues, hasta plasmaféresis y el uso de rituximab. Y obviamente tratar las manifestaciones que causan el daño neurológico, como manejar el dolor y todos los otros síntomas. Ya casi, voy a cumplir con el tiempo. En conclusión, en estas enfermedades reumatológicas asociadas a síntomas neurológicos, desafortunadamente no tenemos un examen, así que yo diga, con este examen yo demuestro que el problema neurológico es parte del lupus. Por ejemplo, hablando de lupus eritematoso sistémico, no existe una prueba así gold estándar que les diga yo, sí, con este anticuerpo yo estoy 100% segura que es. Porque no todos los pacientes lo presentan y a veces algunos los presentan y no tienen manifestaciones neurológicas. En los estudios de imágenes, la resonancia magnética, se ha visto que en algunos pacientes que pueden tener síntomas neurológicos y a veces no concuerdan los hallazgos de la resonancia con las manifestaciones neurológicas, o el estudio puede ser normal y el paciente tener manifestaciones neurológicas. Entonces no es fácil, no hay un test que yo les diga, hagan este estudio y con eso segurito ya pueden decir que es parte. ¿Qué es importante? Investigar, definir bien cuál es el proceso que está causando el cuadro neuropsiquiátrico, excluir otras causas, como les decía yo, si es una diabetes descompensada, una hipertensión no controlada,
o procesos infecciosos o asociados a medicamentos. Todos sabemos que los mismos glucocorticoides pueden dar cuadros de psicosis o cuadros de desorientación, falta de concentración, ansiedad. Y lo más importante, el trabajo en equipo. Estos pacientes tienen que ser manejados tanto por el reumatólogo como el neurólogo, y básicamente en coordinación el neurólogo es el que va definiendo qué pasos vamos a dar, qué estudios son los que más le van a servir para definir un buen diagnóstico y poder dar un tratamiento adecuado. Entonces, como les decía, en los dos extremos, en un lado el neurólogo y en el otro el reumatólogo, y asociarnos con otros porque probablemente vamos a tener que llamar al psiquiatra. Tenemos un paciente con una psicosis, compensar la diabetes, tratar la hipertensión y todas las otras comorbilidades que nos pueden estar causando o agravando las manifestaciones neurológicas. Entonces, como les decía, tratar de hacer un abordaje lógico y adecuado de estos pacientes para no decir, mire, yo sé que tiene una flecha ahí, pero le voy a dar una batería de exámenes a ver qué encuentro. ¿Verdad? Tiene que ser bien orientado, primero porque no son estudios baratos y porque tenemos que buscar aquel estudio que creemos que nos va a ayudar a identificar el cuadro neurológico y a definir si es parte o no de la enfermedad reumática. Y para terminar, les quiero presentar unas cosas no muy agradables. Los cuadros a que a veces nos enfrentamos. El síndrome antifosfolípido, como les decía, predispone a trombosis. Este es el cuadro más catastrófico que hemos visto. Eso no lo manejé, lo vieron en el Seguro Social, yo ya no trabajaba ahí, el doctor Rodríguez fue el que diagnosticó a esta paciente. Y miren los cuadros de la necrosis que le dio, la vasculopatía trombótica, o sea, obviamente esta paciente, ustedes pueden decir, miren cuánto tiempo duró, esta paciente salió adelante, porque contrario a lo que se dice aquí, que un SAF catastrófico, las manifestaciones neurológicas se ven en un 62% de pacientes. Esta paciente no tenía manifestaciones neurológicas. Claro, terminó amputada de las 2 piernas y los 2 brazos, pero sobrevivió. No tenía más que piel y todos los músculos necrosados, amputada de 2 piernas, pero salió adelante. Y para terminar, este paciente que lo discutí con el doctor González Sánchez, esta es una paciente mía, ya era diagnosticada de lupus y antifosfolípidos, ella había vivido en Guatemala y a ella le habían hecho el diagnóstico. Entonces esta paciente, las primeras veces que yo la vi, tenía lesiones, así esas son ya poquitas, pero tenía varias. Entonces, al nomás ver eso, uno dice, es una vasculopatía trombótica, necesita estar anticoagulada. Entonces, convencer a una paciente que porque tiene esas lesioncitas tiene que tomar warfarina no es fácil. Es más, yo me recuerdo cuando llegó a la clínica esa vez, yo tenía una padiqueto, una heparina ahí, cuando le vi las lesiones y que yo te voy a poner esta heparina y te tenés que ir ya al hematólogo a que te anticoagule. Bueno, se fue al hematólogo, le dieron la warfarina, pero después se fue una vez a México y le dijeron, no tenés eso. Y en todo caso le cambiaron a los nuevos anticoagulantes orales. Bueno, yo a esta paciente la vi por decirles un día miércoles, y el día viernes me manda un mensaje y me dice, doctora, no sé qué me pasa, no veo bien, he amanecido así, y me mandó esa foto. Ella se levantó, se sintió como que y entonces el esposo le dijo, ¿y qué te pasa? ¿Por qué? ¿Por qué tenés así los ojos? Y el esposo le tomó la foto y le dijo, mira cómo tenés los ojos. Entonces, no sé, me mandó la foto y le dijo, no, venite. Y entonces llegó a la clínica y le dijo, yo te tengo que ingresar. Entonces, no estaba bien anticoagulada, afortunadamente sabíamos que teníamos que anticoagularla. Se le tomó una resonancia que desafortunadamente ella la perdió porque yo quería traer la foto, y se le identificó una lesión que yo difícilmente la vi en el mesencéfalo. Entonces, una parálisis oculomotora, que el doctor me dice que se llama un síndrome pretectal. Entonces, decir, ¿qué hago? En la resonancia no se puede identificar si es un proceso vasculítico inflamatorio o trombótico. Entonces, la manejamos con pulsos de metilprednisolona, la anticoagulamos y afortunadamente, como fue el mismo día que se empezó el tratamiento, salió adelante y se revirtió este proceso.
Pero como les digo, son casos raros, porque es difícil tomar decisiones realmente, y por eso es importante el trabajo en equipo. Creo que esta es la última. Exactamente, 30 minutos.